Me recordaréis de YouTube por Delfino Asturiano. Bueno, me llamo Luis. Empecé en el María Auxiliadora y de pequeño tenía mis peleas por defender varios abusos que tenían en otro de agua. Igual que he dado o he recibido. Uno de mis lemas es: a mí no me paran ni con navaja me paran. Y de ahí mis cicatrices. Tengo cicatrices que lo demuestran. Y he seguido peleando como el campeón que soy. Bueno, en el colegio no lo pasé muy bien, la verdad. Después pasé a Goya. Ahí tenía hasta club de fans, con era el más guapo del instituto, era un guaperasco. Tenía hasta un club de fans. Incluso mi sobrina de 4 años era el club de fans. Con esa chica duré 4 años y al mes me gastaba 1.200 euros al mes en droga. 1.200 euros al mes en droga. Y en viajar y tal. Mucha fiesta, era un fiestero, ella era una fiestera, se juntaron las ganas de comer y me la gocé durante 4 años con ella. En forma anónima. Luego me hice una pose de 100 y pico y eran coronas. De los 13 años llevo porros en los huevos, de los 13 años paso porros, 200 gramos mínimo de chicha, crema, grifo, lo que como los camellos se lo tenía para el consumo propio de todo el mundo. Era mejor, era un camello bastante importante en Zaragoza. Bueno, y al principio llevaba una alfa jamaicana, os lo explicaré. Una alfa con 3 rayas atrás y pintadas de verde, amarillo y rojo. Y aquí una de anarquismo. Era el puto amo del trollo. El trollo es la zona de orgullo donde yo respeto tengo por el culo, que no puede ser más duro. Tu astucia, tu reverencia, no llega aquí con elegancia. Yo era el puto jefe del trollo, ¿no? Bueno, y para no veros más, ya os contaré más de mí, ya os contaré más de mí, ya os contaré más de mí. La inosmina un coges algo, no puedes llevar el equilibrio, no tienes equilibrio, ¿vale? Eso es la inosmina, la silocibina es lo más parecido al LSD.